En las sesiones anteriores hemos visto dos metodologías para cuantificar el requerimiento energético de una operación de reducción de tamaño. Ambas difieren en el grado de detalle o desagregación de este requerimiento. El método de Bond centra todo su diagnóstico en un parámetro característico, el índice de trabajo. El método A por B, en cambio, establece una función del grado de fineza alcanzado con la intensidad de la energía aplicada sobre una partícula, reflejada en lo que se llama la energía específica de molienda. En cuanto al tamaño del mineral, el método de Bond solamente entrega información de un parámetro característico, el de 80, ya sea F80 o P80, y con eso se completa la caracterización de la distribución de tamaño. En cambio, el método A por B establece una descripción detallada de la distribución de tamaño de los fragmentos, que a su vez es función del nivel energético que se ha aplicado en un evento particular de reducción de tamaño. Sin embargo, cuando se descompone el proceso de molienda en eventos individuales de fractura caracterizados con detalle, la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, ¿y cómo hacemos la síntesis? ¿Cuántos de esos eventos se combinan y cuáles de esos eventos se combinan para generar el consumo global de energía? En este sentido, el método de Bond establece una combinación natural de estos factores. Utiliza una variedad de tamaños de medios de molienda que actúan sobre una variedad de tamaños de mineral y sin necesidad de ninguna síntesis especial. Una respuesta a esta interrogante la ofrece un enfoque llamado la cinética de molienda, en el cual el molino, o el chancador, o el equipo de reducción de tamaño es concebido como un reactor en el cual una sustancia que tiene una composición representada por las diferentes fracciones de tamaño sufre una transformación o reacción química al interior del reactor y se genera con ello un producto que tiene una composición, en este caso granulométrica, diferente. Los modelos cinéticos estudian la variación de la composición química en el tiempo como una función de variables que puede ser la propia concentración o la temperatura. Se desentienden completamente de la geometría del equipo, de los factores mecánicos o espaciales que estén relacionados con su funcionamiento. Esto facilita el análisis, pero también introduce limitaciones que veremos más adelante. En una ecuación cinética típica, la velocidad de reacción o cambio de concentración en el tiempo es el producto de la concentración de uno de los reactantes elevado a un exponente que corresponde al orden de la reacción y una constante de velocidad. El orden del proceso determina la forma de la dependencia. Puede ser lineal, puede ser exponencial o puede ser hiperbólico. Cada uno de estos modelos puede ser asimilado a una línea recta dependiendo de la escala en que se grafique. En este caso, el modelo de orden 1 es el que muestra la dependencia en forma de línea recta. En general, se ha hallado que un modelo de orden 1 es el que mejor representa los procesos de reducción de tamaño. Sin embargo, en un molino el problema es un poco más complejo que lo que estamos presentando. En un contexto de molienda,
intervienen una multiplicidad de tamaños de partículas que interfieren entre sí. El modelo que acabamos de discutir sería apropiado para solamente el tamaño mayor, el cual experimenta exclusivamente desaparición de ese tamaño. Sin embargo, para los tamaños más finos, se produce un fenómeno en que, por un lado, desaparece material que va a integrar los espacios o las clases de tamaño más fina, pero también este tamaño recibe de los tamaños superiores partículas que al fracturarse corresponden a esta clase de tamaño. Y este fenómeno se intensifica a medida que se afina el tamaño de partícula, en la medida que más tamaños mayores van generando fragmentos que se integran a esta clase de tamaño de partícula. Lo anterior se traduce primero en texto en que la variación de masa en la clase de tamaño I es igual a el material que desaparece por trituración y que se distribuye en los tamaños más finos, con signo menos obviamente, más el material que ingresa desde las clases de tamaño mayores. Y esto escrito en forma de ecuación. Ahora nuestra ecuación cinética, la constante K la vamos a denominar S sub I, ya veremos por qué, y a esta expresión básica le vamos a agregar los términos que corresponden a todos los niveles J de tamaño mayor que el que está bajo análisis, desde los cuales llega una proporción del material que se fractura, SJWJ, que es dado por el coeficiente BIJ, es decir, BIJ representa la fracción de SJWJ, que es lo que produce como material fracturado el tamaño J, que se va al tamaño I. Para mayor claridad, un ejemplo. En esta secuencia específica de tamaños granulométricos, I igual 1 son 25 milímetros, I igual 10 son 500 micrones, I igual 14 son 125 micrones. Cuando I igual 10, J va de 1 a 9. Cuando I igual 14, J va de 1 a 13. Como se desprende de lo expuesto, este es un sistema de I ecuaciones diferenciales que puede ser resuelto de forma analítica si es que se conocen los valores de SI y P sub IJ. La solución analítica fue presentada o publicada por Wright en 1965. Los tres primeros términos de esta solución aparecen en la tabla adjunta. Las constantes SI se conocen como las velocidades específicas de molienda de cada clase de tamaño, y como se ve en esta figura, en una gráfica log-log tienen una dependencia lineal con el tamaño de partícula hasta un cierto límite, en que empieza a crecer menos para pasar por un máximo y luego disminuir a medida que aumenta el tamaño de partícula molido. El origen de este comportamiento es la relación de tamaño entre el medio de molienda y partícula a ser molida. A medida que la energía requerida por la partícula se hace mayor respecto de la energía que puede proporcionar el medio de molienda, la probabilidad de fractura se va reduciendo y en tamaños mayores se hace drásticamente menor. Aquí también se puede apreciar cómo en un molino la velocidad específica de molienda es menor para los tamaños menores. Por otra parte, los parámetros B y J de la ecuación cinética están relacionados con la distribución de tamaño de los fragmentos. De hecho, son la distribución de tamaño de los fragmentos. La suma de las barras que aparecen en esta figura tiene que dar 1. En esta tabla se ve un ejemplo de valores de B y J cuando J vale 1 y que representa la distribución de tamaño de los fragmentos que genera el tamaño 1.
Al lado aparece una columna en que aparece la misma información pero en formato de acumulado pasante y que se representa con la letra B mayúscula. ¿Y qué hacemos cuando J no vale 1 sino que 2, 3 o 4 y que es un tamaño menor? Afortunadamente, muchos minerales presentan el fenómeno de autosimilaridad, que quiere decir que la distribución de tamaño de los fragmentos sigue proporciones relativas al tamaño original de la partícula, que son prácticamente las mismas. Por lo tanto, la misma distribución nos sirve para todos los tamaños. Por último, ¿cómo opera este método? Si tenemos un vector de distribución de tamaño de alimentación y a él le aplicamos una matriz diagonal de velocidades de fractura, vamos a tener un vector de material fracturado. Si ese vector de material fracturado lo multiplicamos por la matriz de ruptura, la que nos da la distribución de tamaño de los fragmentos, vamos a tener la distribución de tamaño del material que se fracturó. Ahora, si sumamos ese material con aquel que no se quebró, tenemos esta expresión matricial que nos da el producto de la molienda, es decir, la distribución de tamaño que tiene la globalidad de la carga del molino o del equipo de reducción de tamaño después de un cierto tiempo de operación. Sin embargo, todo este planteamiento está hecho en torno a un molino discontinuo, un molino batch. Para poder analizar un proceso de molienda continua, necesitamos incorporar la distribución de tiempo de residencia del material dentro del equipo. Pero eso ya es tema de otro clip de video.